El tabernáculo de Dios es un concepto central en la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, que designa un lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Tiene una gran importancia religiosa y simbólica para el pueblo de Israel, porque era el lugar donde la presencia de Dios permanecía entre ellos durante su peregrinaje por el desierto después del éxodo de Egipto. Tómense un momento para compartir y suscribirse. No somos expertos en la materia, compartimos lo que sabemos. Díganos más en los comentarios si tienen algo que añadir, gracias. El tabernáculo en el Antiguo Testamento, su origen y construcción. Después de que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, les dio instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo a través de Moisés, descritas en el libro del Éxodo, capítulos 2:5 al 3:1 y 3:5 al 4:0. Uno de los objetos más importantes del tabernáculo es el Arca de la Alianza. Es un cofre de madera de acacia recubierto de oro por dentro y por fuera. Mide aproximadamente 1,25 m de largo, 75 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto. El arca debía contener las tablas de la ley, los 10 mandamientos. El propiciatorio, o asiento de la misericordia, era la tapa del arca, también de oro puro, sobre la cual estaban colocados 2 querubines de oro, con sus alas extendidas hacia arriba. Era entre las alas de los querubines donde la presencia de Dios debía manifestarse. El tabernáculo debía ser un santuario móvil que acompañara a los israelitas durante sus 40 años de erranza en el desierto. Dios le dijo a Moisés: «Me harán un santuario, y habitaré en medio de ellos». Éxodo 2:5-8. El tabernáculo fue diseñado como una tienda sagrada que podría ser desmontada y transportada cada vez que el pueblo se moviera. Servía como el lugar central de culto donde los israelitas podían ofrecer sacrificios y buscar la guía divina. Estructura y elementos principales. El tabernáculo estaba dividido en varias partes principales. El atrio exterior, un gran espacio cerrado rodeado por un patio donde se encontraban el altar de los sacrificios, y una fuente de bronce para las abluciones de los sacerdotes. La tienda del tabernáculo. Esta tienda estaba dividida en 2 partes. El lugar santo. Aquí se encontraban objetos sagrados como la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de 7 brazos, la menorá, y el altar del incienso. El lugar santísimo, santo de los santos, era la sala más sagrada, separada por un grueso velo. Contenía el arca de la alianza, que simbolizaba la presencia de Dios entre el pueblo. El arca guardaba las tablas de la ley, los 10 mandamientos, una urna que contenía maná y la vara de Aarón. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el santo de los santos, y solo una vez al año, durante el día de la expiación, Yom Kippur, para ofrecer un sacrificio de expiación por el pueblo. Función del tabernáculo. El tabernáculo era ante todo un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Servía como centro para los sacrificios ofrecidos a Dios, y era donde los sacerdotes oficiaban para el culto. El tabernáculo simbolizaba la presencia permanente de Dios con su pueblo, aunque permanecía oculto en el Santo de los Santos, porque su santidad no podía ser directamente accesible para los hombres. La nube de la presencia divina, una manifestación visible de la presencia de Dios, a menudo descrita como una nube, reposaba sobre el tabernáculo. Esta nube guiaba a los israelitas durante sus desplazamientos. Cuando la nube se elevaba por encima del tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha, y donde la nube se detenía, acampaban. Éxodo 4:3-6. El tabernáculo, prefiguración del templo. El tabernáculo fue utilizado durante varios siglos, incluso después de que los israelitas se instalaran en la tierra prometida. Más tarde, el rey Salomón construyó un templo permanente en Jerusalén para reemplazar el tabernáculo, según un diseño similar. Este templo fue destruido y reconstruido varias veces, pero la idea de un lugar donde Dios habita entre su pueblo persiste. El tabernáculo en el Nuevo Testamento. El concepto del tabernáculo adquiere un significado espiritual más profundo en el Nuevo Testamento. Jesús Cristo es a menudo percibido como el nuevo cumplimiento del tabernáculo. Según la enseñanza cristiana. Jesús como tabernáculo viviente, en el Evangelio de Juan, está escrito: «Y la palabra se hizo carne, y habitó», literalmente, tabernaculó, entre nosotros. Juan 1:4. Esto significa que Dios, en la persona de Jesús, eligió habitar físicamente entre los hombres. El cuerpo de Jesús se convierte así en el tabernáculo en el que Dios se revela, y entra en relación directa con la humanidad. El papel del sacrificio. Al igual que los sacrificios se ofrecían en el tabernáculo para expiar los pecados, el sacrificio de Jesús en la cruz es visto por los cristianos como el cumplimiento final de los sacrificios ofrecidos en el tabernáculo. Jesús se convierte así en el sumo sacerdote y en la ofrenda sacrificatoria perfecta. Simbolismo del tabernáculo. La presencia de Dios. El tabernáculo simboliza la voluntad de Dios de permanecer entre su pueblo, manteniendo al mismo tiempo una distancia sagrada debido a su santidad. También refleja la idea de la cercanía de Dios y de su guía. La separación entre lo sagrado y lo profano. El tabernáculo ilustra la idea de que existe una separación entre lo que es santo, como el santo de los santos, y el resto del mundo.
Esto muestra que el encuentro con Dios requiere purificación y preparación. La idea de peregrinación, el hecho de que el tabernáculo fuera móvil, y acompañara al pueblo de Israel en sus errancias representa la idea de que la presencia de Dios acompaña a los fieles a través de los desafíos y los períodos de transición. En la teología cristiana, el concepto de tabernáculo también tiene una dimensión espiritual. El creyente, al recibir la fe en Jesús Cristo, se convierte en un tabernáculo en el cual puede residir la presencia de Dios. Así, cada individuo puede estar en comunión directa con Dios, sin necesidad de un lugar físico específico, porque Dios habita en el corazón de los creyentes. El tabernáculo representa un punto central en la relación entre Dios y su pueblo, tanto como lugar físico en el Antiguo Testamento como realidad espiritual en el Nuevo Testamento. Simboliza la presencia divina, la necesidad de reconciliación a través del sacrificio, y la promesa de la cercanía de Dios con la humanidad. Hubo intentos de reproducción. Muchos investigadores, arqueólogos y apasionados han intentado reproducir el Arca de la Alianza basándose en las instrucciones bíblicas encontradas en el libro del Éxodo. A menudo, estas réplicas se exhiben en museos, exposiciones o contextos religiosos. Estas reproducciones suelen seguir las dimensiones y los materiales descritos en la Biblia, como madera de acacia, oro y querubines de oro puro. Sin embargo, estas réplicas no pretenden ser funcionales en un sentido espiritual o milagroso, sino más bien objetos de arte y cultura histórica. Ron Wyatt y el Arca de la Alianza, 1978. Ron Wyatt, un explorador bíblico autodidacta, es conocido por haber afirmado haber descubierto el Arca de la Alianza en 1978 en Jerusalén, en una cueva bajo el monte del templo. Según él, el arca fue escondida por Jeremías antes de la destrucción del primer templo. Wyatt también intentó reconstruir la apariencia del arca según las descripciones bíblicas, pero sus afirmaciones nunca han sido confirmadas por pruebas arqueológicas sólidas, y la comunidad científica es muy escéptica al respecto. El Instituto del Templo en Jerusalén. El Instituto del Templo, con sede en Jerusalén, es una organización dedicada a la preparación para la reconstrucción del tercer templo judío. Han reproducido varios objetos del templo, incluida una réplica del Arca de la Alianza, basada en las descripciones bíblicas encontradas en el libro del Éxodo. Su versión está hecha de madera de acacia, recubierta de oro, con los querubines en la parte superior. Aunque no se presenta como el arca original, esta réplica refleja la visión tradicional judía de cómo podría haber sido el arca. Iglesia Ortodoxa Etíope, la Capilla de Santa María de Sion en Aksum. Aunque no se trata de una reproducción moderna, es interesante notar que la Iglesia Ortodoxa Etíope afirma que posee el Arca de la Alianza en la Capilla de Santa María de Sion en Aksum, Etiopía. Según la tradición etíope, el arca habría sido llevada a Etiopía por Menelik I, el hijo del rey Salomón y la reina de Saba. El objeto se conserva en una capilla a la que solo tiene acceso un sacerdote guardián, lo que mantiene el misterio. Sin embargo, esta afirmación nunca ha sido verificada de manera independiente. Experimentos científicos. Algunos investigadores modernos han planteado la hipótesis de que el Arca de la Alianza podría haber sido un objeto dotado de propiedades electromagnéticas. La idea es que los materiales utilizados, como la madera, el oro y otros metales, podrían haber creado una forma primitiva de condensador eléctrico, capaz de generar electricidad estática u otros fenómenos electromagnéticos. Sin embargo, estas teorías siguen siendo especulativas y no están confirmadas por pruebas sólidas. Arqueología e investigación histórica. Aunque muchos arqueólogos y aventureros han intentado descubrir la ubicación del arca o saber más sobre su destino, sigue estando perdida hasta el día de hoy. Según la tradición bíblica, el arca se perdió después de la destrucción del primer templo de Jerusalén por los babilonios en el año 587 a.C. Algunos textos antiguos, como las crónicas, mencionan que el arca podría haber sido escondida por el rey Josías o destruida junto con el templo, pero no hay pruebas concluyentes. Otras teorías populares sugieren su traslado a lugares como Etiopía, donde la Iglesia Ortodoxa de Etiopía afirma que se conserva en Aksum, o en cuevas secretas en Israel.